Francisco Tejón, uno de los castañitas, protagonizaba este videoclip mientras estaba en busca y captura. Poco después se entregaba a la policía y entraba en prisión provisional junto a su hermano. Bueno, pues ahora está en la calle, en libertad, bajo fianza por decisión de un juzgado de instrucción de La Línea. Para las coordinadoras de lucha contra la droga es un auténtico escándalo. Era el momento del traslado a los juzgados de Antonio Tejón desde la comisaría linense. Era considerado el cerebro de los castañitas. Su hermano Francisco se puso al frente del clan hasta que un intenso cerco policial logró su entrega de forma voluntaria el 17 de octubre de 2018. Ambos fueron acusados de delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Pero el juzgado número 2 de La Línea, sin comunicarlo a la Fiscalía, acordaba la puesta en libertad de ambos. Para Antonio, con fianza de 250.000 euros y 120.000 para Francisco. Además de la sorpresa de la propia Fiscalía, las coordinadoras antidroga lamentan lo que consideran una decisión desafortunada. Crea frustración entre los cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo crea alarma social entre los ciudadanos del campo de Gibraltar. En el momento tan complicado que estamos viviendo en el campo de Gibraltar, en la lucha contra el narcotráfico, creo que este tipo de decisiones lógicamente no hacen mucho por la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y además le da ala al narcotráfico. La Asociación Unificada de la Guardia Civil y el Sindicato Unificado de Policía no dan crédito a la decisión, que no comparten en absoluto. Valoramos de una manera negativa. Es mucho trabajo, estas son investigaciones que llevan muchísimo tiempo, meses, años, y que solo haya pasado un año en prisión preventiva y se ha puesto en libertad bajo una fianza, pues la verdad que nos parece bastante lamentable. Esperan que el recurso de la Fiscalía reconduzca la situación. Se llevan a prisión al jefe de los Castaña. Se entregó voluntariamente y ahora, un año después de estas imágenes, ya está en libertad. El juez de La Línea lo ha permitido después de pagar una fianza de 120.000 euros. Considera en su auto que la investigación es muy compleja y podría alargarse en el tiempo. Aquí lo vemos participando en la grabación de un videoclip, una vida de excesos que podrá seguir disfrutando hasta que le citen para celebrar su juicio. Este es su hermano Antonio. A él el juez también lo ha dejado en libertad. Deberá pagar una fianza de 200.000 euros, pero de momento cumple prisión por otras causas. Los Castaña controlan el comercio del hachís a su paso por el estrecho, según la policía. Aseguran que tienen una amplia red de contactos y medios para imponer su ley. Así protagonizaron la fuga de uno de sus miembros. Estaba ingresado en este hospital y un grupo de encapuchados consiguió sacarlo en volandas. Por eso los vecinos del campo de Gibraltar no comprenden la decisión del juez. Aquí estamos indignados, creo que todos, ¿no? Todo el mundo, sobre todo porque entendemos que esto no ayuda a la lucha contra el narcotráfico. Una lucha que está en manos de las fuerzas de seguridad, que sienten menospreciado su trabajo con este auto judicial. Necesitamos también apoyo de vías judiciales para poder desarrollar nuestro trabajo adecuadamente. También la Fiscalía está descontenta. Hoy ha presentado un recurso para evitar que los reyes del hachís queden en libertad. Otro asunto. La Fiscalía va a recurrir la puesta en libertad bajo fianza de los hermanos Francisco y Antonio Tejón, los líderes del clan de los Castañas, una de las principales organizaciones del narcotráfico en el campo de Gibraltar. El juez establecía el pasado jueves una fianza para Antonio Tejón de 250.000 euros y de 120.000 para su hermano, que han abonado sin problemas gracias al enorme patrimonio por su actividad delictiva, lo que ha generado una gran polémica en la zona. Los excesos de Francisco Tejón, incluso en un videoclip, se grabó mientras estaba huido y la presión policial hizo que él mismo se entregara hace un año en La Línea. Aunque la Fiscalía se ha opuesto desde el principio, ha quedado en libertad con fianza de 120.000 euros. También su hermano por 200.000. Se les estima un patrimonio de 30 millones. Han pagado en 4 días. Hay malestar en la zona. Las fuerzas de seguridad hablan de paso atrás. Tiene que haber medidas contundentes y las modificaciones adecuadas en el sistema judicial y en la legislación vigente para que estas conductas se castiguen en condiciones y no cree ese sentimiento de impunidad que vemos cuando a una persona que delinque y que lo hace descaradamente, en poco menos de un año le pongan en libertad con fianzas ridículas y que para ellos son calderillas.
A los Castañas se les atribuye más del 60% del hachís de Marruecos que entra por el campo de Gibraltar. La coordinadora antidroga cree que Tejón lo dejó todo atado antes de entregarse y ahora con su libertad puede retomar el negocio de la droga. Creo que este tipo de decisiones, lógicamente, no hacen mucho por la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y además le da ala al narcotráfico. En el campo de Gibraltar hay unos 30 clanes dedicados al narcotráfico. En el recurso, la Fiscalía critica que el auto les haya sido notificado 8 días después que a las demás partes y ve irregularidad en el hecho de que se haya dictado un solo auto para ambos investigados. La Fiscalía recuerda en dicho recurso la extrema gravedad de los hechos investigados e intervención en los mismos de los hermanos, además de la consolidación como organización criminal que consta en las diligencias. En cuanto al riesgo de fuga, recuerda la Fiscalía que el 3 de octubre de 2016 se efectúa entrada y registro en los domicilios de los investigados, las detenciones de todas las personas presuntamente implicadas en la presente causa. En ese instante, los hermanos no son localizados, permaneciendo huidos de la justicia desde el auto del 11 de octubre de 2016, en el que se acuerda las búsquedas y localización. En este sentido, señala que en una resolución de la propia audiencia el riesgo de fuga está más que constatado, ya que Francisco Tejón ha permanecido en búsqueda 2 años. En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, la Fiscalía, tras recordar que el propio instructor admite la existencia de una organización criminal dirigida por los 2 hermanos investigados, afirma que dejarles en libertad supone una invitación a que continúen con su actividad criminal, puesto que se trata de personas a las que no se les conoce medio lícito de vida alguno. Por todo ello, la Fiscalía ha pedido que se revoque el auto recurrido del 21 de octubre y acuerda nuevamente la adopción de la medida cautelar de prisión provisional respecto a los investigados. Un asunto que tiene indignados a colectivos antidroga y a los sindicatos policiales. Han sido puestos en libertad los Castañitas, 2 hermanos considerados los más importantes capos de la droga del campo de Gibraltar. Una puesta en libertad que, hombre, a los funcionarios que se dedican a estas pesquisas, pues para nada es alentadora, es todo lo contrario, es desalentadora. Y yo creo que no solo para los funcionarios policiales, sino para toda la sociedad campo gibraltareña y de la provincia de Cádiz en general. La decisión judicial que permite salir en libertad bajo fianza a los hermanos Tejón está siendo hoy duramente criticada por los colectivos que se integran en la lucha contra el narcotráfico. Costó años de duro trabajo dar con ellos y en pocos meses se ven en libertad. La Fiscalía va a recurrir ante la Audiencia Provincial la puesta en libertad bajo fianza de los hermanos Tejón, conocidos como los Castañitas en la línea. Una decisión judicial que consideran desafortunada coordinadoras antidroga y sindicatos policiales porque alarma y desmotiva a los agentes que luchan contra el narcotráfico. Ambos, los Castañitas, lideraban una de las organizaciones más importantes en la introducción de hachís en la península desde Marruecos. Era el momento del traslado a los juzgados de Antonio Tejón desde la comisaría linense. Era considerado el cerebro de los Castañitas. Su hermano Francisco se puso al frente del clan hasta que un intenso cerco policial logró su entrega de forma voluntaria el 17 de octubre de 2018. Ambos fueron acusados de delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Pero el juzgado número 2 de la línea, sin comunicarlo a la Fiscalía, acordaba la puesta en libertad de ambos. Para Antonio, con fianza de 250.000 euros y 120.000 para Francisco. Además de la sorpresa de la propia Fiscalía, las coordinadoras antidroga lamentan lo que consideran una decisión desafortunada. Crea frustración entre los cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo crea alarma social entre los ciudadanos del campo de Gibraltar. En el momento tan complicado que estamos viviendo en el campo de Gibraltar, en la lucha contra el narcotráfico, creo que este tipo de decisiones, lógicamente, no hacen mucho por la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y además le da ala al narcotráfico. La Asociación Unificada de la Guardia Civil y el Sindicato Unificado de Policía no dan crédito a la decisión, que no comparten en absoluto. Valoramos de una manera negativa. Es mucho trabajo, estas son investigaciones que llevan muchísimo tiempo, meses, años, y que solo haya pasado un año en prisión preventiva y se ha puesto en libertad bajo una fianza, pues la verdad que nos parece bastante lamentable. Esperan que el recurso de la Fiscalía reconduzca la situación.
Y en cuestión de narcotráfico, hoy suma y sigue. 38 personas detenidas, más de 3.000 kilos de hachís incautados y numerosas cuentas bancarias intervenidas. Es el resultado de la operación Hélice Halógeno, desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la Real Policía de Gibraltar. Han desmantelado una importante organización internacional que operaba precisamente en El Peñón, Cádiz y Málaga, y que se dedicaba al tráfico de hachís y al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. La Fiscalía ya ha recurrido el auto que ha dejado en libertad bajo fianza a los 2 hermanos del clan de los Castañitas. En el auto, el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de la línea se argumenta que la prisión provisional es una medida excepcional y existe una lejanía en el tiempo para que se inicie el juicio oral. Recuerda que los investigados llevaban más de 12 meses en prisión y alude también el auto a las circunstancias personales y de arraigo familiar y social de los hermanos Tejón. Argumentos estos contra los que ha recurrido la Fiscalía, que considera que el riesgo de fuga y de reiteración delictiva por el que los Castañitas estaban en prisión sigue vigente. De hecho, recuerda que uno de ellos, Francisco Tejón, escapó en 2016. Por cierto, que la Guardia Civil también hoy mantiene abierta una operación contra el narcotráfico, mantiene abierta esa operación contra el blanqueo de capitales en Algeciras y Los Barrios, donde 100 agentes han realizado al menos 8 registros entre viviendas y naves industriales esta mañana. De momento son 3 los detenidos. La actuación se desarrolla desde la Unidad Central Operativa en Madrid desde primera hora de esta mañana, centrada en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Los detenidos serían los cabecillas de una organización que operaba en el campo de Gibraltar. Y la Policía Nacional ha dado por desarticulada una supuesta organización formada principalmente por estibadores del puerto de Algeciras dedicada al tráfico de drogas desde Colombia a España. La operación se ha saldado con 21 detenidos, más de la mitad ya están en prisión. Utilizaban la modalidad del gancho ciego, es decir, camuflaban los alijos hasta 130 kilos de cocaína entre mercancía legal. De esta forma, la policía pone fin a una operación iniciada en julio de este año. Venga, va por aquí, Necesito a alguien grabando ahí, macho.
grabes, ¿para qué me quieres grabar? Por favor, no me grabes. Gracias. Hasta luego. Enhorabuena, ¿eh? Date la vuelta. Me ha buscado problemas. Pero vamos. ¿Por qué me tiene que grabar? ¿Quién habéis cogido? ¿Habéis cogido? A la derecha ahora, ¿vale? Vamos a hablar.